aportará a nuestro diálogo la doctora Magda Yadira Robles Garza, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Fungió como directora del Centro de Estudios de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. También es miembro fundador del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales, de la revista Separata y de la revista Ciencia. Buenos días a todos y a todas. Saludo con mucho gusto a Ivette y a mi querido Alfredo. Es un gusto enorme. También agradezco a Laurelisa la invitación que me hiciera a participar. Bueno, mi intervención, también para ajustarme y ser respetuosa de los tiempos, mi intervención iría más enfocada hacia revisar sobre cómo este derecho a la alimentación ha sido visto, trabajado, analizado desde el ámbito de su justiciabilidad en el continente. Y para esto, pues yo voy a permitirme mencionar algunos referentes que me parece son claves en el progreso y en el estudio de cómo el derecho a la alimentación adecuada ha tenido avances, si es que los ha tenido, desde el ámbito, ya digo, del litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, me parece también importante señalar que la historia o el desarrollo de este derecho a la alimentación, pues lo vamos a encontrar desde hace algunos años. Si bien es cierto, estamos muy conscientes de que los DESCA en el ámbito interamericano, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen una especial protección derivado del artículo 26 que establece la obligación de los estados de establecer paulatinamente, progresivamente, en la medida de sus capacidades, pues las obligaciones derivadas de estos derechos. Y luego pues nos remite a los derechos que están establecidos en la Carta de la OEA. Entonces, esto ha presentado pues una serie de dificultades técnicas desde el ámbito jurídico y de interpretación para la propia Corte. Pero también es importante señalar que el mismo Tribunal de San José no ha perdido oportunidad para referirnos a estos derechos. Y lo ha hecho desde diferentes ámbitos. Ahora que Alfredo ha comentado sobre el trabajo que que se desarrolla a través de Mesoamérica sin hambre y luego también lo que ha comentado Ivette sobre el desarrollo en México, pues puede verse reflejado también en estos casos. Por ejemplo, desde tempranas fechas, la Corte ha estado trabajando en señalar, repito, en señalar, porque el reconocimiento del derecho a la alimentación lo hizo hasta el 2020 y ahora voy a referirme un poco más a esto, pero los antecedentes los podemos ubicar desde 2000, desde los años 2000. Y, por ejemplo, en diferentes temáticas. Ha abordado los casos relacionados con las niñas y adolescentes que se encontraban privados de su libertad por ser menores infractores, como fue el caso del Instituto de Reeducación del Menor, un caso contra Paraguay. Y aquí la Corte no perdió oportunidad para señalar la situación que vivían estos menores, estos niños, niñas y adolescentes en situación de hacinamiento, falta de salud y una notable desnutrición. Otro ámbito también donde es relevante ver que la Corte ha establecido o llamado la atención a los estados es en el ámbito de las personas migrantes en situación de movilidad. Y para ello, basta citar, por ejemplo, los casos de las masacres del Mozote contra El Salvador, también la masacre de Mapiripán contra Colombia, las comunidades afrodescendientes y desplazados. ¿Qué ha dicho la Corte en estos casos? Se trata de personas que, derivado de su situación de desplazamiento o su situación migratoria,
primero tienen que ser respetados estos derechos de la alimentación, de la salud, incluso habla también de sus necesidades médicas, en caso sobre todo de las personas migrantes. Ya lo dijo claramente en un caso muy famoso de gran impacto, que es el caso Pacheco Teruel y otros contra Honduras, en donde señaló claramente que la alimentación que se brinde a las personas migrantes o a las personas que se encuentran en centros penitenciarios debe ser de buena calidad y debe de aportar un valor nutritivo suficiente, derivado del tiempo en el que puedan estar ya sea privados de la libertad o en esta situación de migración. Y luego yo quisiera también hablar de las personas privadas de su libertad. Aquí hay también varios asuntos donde la Corte ha sido clave y ha sido insistente también por ejemplo, el caso Montero Aranguren y otros contra Venezuela, Vélez Lor contra Panamá, Ivonne Neptune contra Haití, etcétera. Estos casos son personas que tenían una situación médica diferenciada, es decir, tenían una condición médica, llámese una enfermedad que exigía una dieta determinada y también impone al Estado la revisión de políticas alimentarias en los centros penitenciarios. Y quisiera terminar señalando donde la Corte, un ámbito en donde la Corte ha, digamos, hecho mayor insistencia y donde finalmente se pronunció sobre la protección al derecho a la alimentación, que es el caso de los pueblos y las comunidades indígenas. Y aquí tenemos desde el 2005 un pronunciamiento que me parece que marca un hito en el sistema interamericano derivado del caso de la comunidad Yaquiaxa contra Paraguay. 2005, aquí la Corte señaló específicamente que las afectaciones que tuvo esta comunidad en materia de salud, del derecho a la alimentación y al agua, derivaron precisamente de las graves dificultades que tuvieron para obtener alimento, porque el asentamiento temporal que les fue asignado no contaba con las condiciones adecuadas para que ellos realizaran sus actividades tradicionales de subsistencia, como es la caza, la pesca o la recolección. Y también ahí lo vincula con dos derechos también íntimamente relacionados con la alimentación, como es la salud y el agua. Sin duda, el caso también más importante, de los más paradigmáticos antes del que se dio en el 2020, es el caso de la comunidad indígena Camocasec contra Paraguay en el 2010, porque aquí la Corte hizo un esfuerzo mayor al señalar parámetros determinados de alimentación que se requiere para que cumpla con los requerimientos o con los criterios que Naciones Unidas, FAO y Organización Mundial de la Salud determinan como indispensables para tener una nutrición. Y aquí habla precisamente de kilos, ¿no? de alimentos, y el tribunal estimó que la cantidad que se le estaba proveyendo a esta comunidad era insuficiente para satisfacer medianamente las necesidades básicas de alimentación de cualquier persona. Entonces, es interesante aquí ver este aspecto porque me parece que fue el antecedente, que son los antecedentes que dieron pie para que en el año del 2020, concretamente el 6 de febrero del 2020, tuvimos la sentencia Comunidades Indígenas, miembros de la asociación LACA-JONJAT, Nuestra Tierra contra Argentina. Y aquí es un caso paradigmático y además histórico, porque es la primera vez en el continente donde el Tribunal de San José hace un estudio autónomo del derecho a la alimentación vinculado con el derecho al medio ambiente y con el agua. Y aquí la Corte habla ya de conceptos como adecuación, seguridad alimentaria, y los relaciona directamente con el derecho a la alimentación como un derecho humano. Y nos señala que el término de que la alimentación sea adecuada pone de relieve que no cualquier tipo de alimentación satisface este derecho, sino que hay factores que deben tomarse en cuenta para que hagan de la alimentación adecuada. Y desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la Corte señala que la sostenibilidad y el acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras está muy vinculado con la responsabilidad del Estado. En este sentido, la Corte toma parámetros directamente que ha emitido el Comité DESC de Naciones Unidas, en donde establece la obligación por parte de los estados para adoptar medidas que velen
que protejan o que supervisen a las empresas o a los particulares para que no se prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Por tanto, correlativamente, este derecho se ve vulnerado cuando el Estado no haga estas actividades de supervisión o de control a los individuos o a los grupos para que eviten violentar el derecho a la alimentación de otras personas. Y otro elemento interesante aquí es que dice la Corte, no es cualquier alimento. Vamos a hablar de alimentos que deben ser aceptables para una cultura, ¿sí? O unos consumidores determinados. ¿Qué significó esto? Bueno, significa que se debe tener en cuenta que los valores deben de estar, los valores asociados con la nutrición y con la alimentación deben de estar relacionados con la cultura y con las tradiciones de este pueblo. Me parece también interesante resaltar, ya para ir finalizando, pues que la sentencia establece desde el punto de vista de políticas públicas que los estados pudieran implementar, y no solo para el caso de Argentina, para quien está dirigida la sentencia, sino para todos los estados, como por ejemplo el caso de México, en donde hemos determinado que las sentencias son vinculantes y obligatorias para todas las autoridades, precisamente tomar en cuenta estas medidas de reparación que la Corte señaló. Por ejemplo, dice la Corte, el Estado tiene que abstenerse, ¿sí?, de realizar actos, obras o cualquier emprendimiento sobre territorios indígenas que puedan afectar precisamente sus comunidades y con ellos impedírsele realizar labores para su subsistencia y su alimentación. Segundo, la Corte pide al Estado de Argentina realizar un estudio que identifique situaciones críticas por las cuales no tuvieron acceso a agua potable o alimentación y que formule el Estado un plan de acción para atender estas acciones y se implemente en un plazo de un año. Otra medida también interesante es que se elabore un estudio en donde se señalen qué acciones deben instrumentarse para conservar el agua, evitar su contaminación o remediarla si el agua ya está contaminada, garantizar su acceso permanente en los casos del agua potable, evitar que se continúe con la pérdida o disminución de recursos forestales y también el acceso a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Quedan dos recomendaciones, dos medidas de reparación que cita la sentencia. Crear un fondo de desarrollo comunitario para que se implemente en esta comunidad que fue afectada y da un plazo de 4 años. Y también hay una obligación para el Estado de que adopte las medidas legislativas o de cualquier índole, esto es interesante porque establecer medidas legislativas o de cualquier otro carácter que sean necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de estas comunidades a tener la alimentación adecuada. Muchísimas gracias por su atención y bueno, yo quedaré aquí al pendiente de la mesa. Muchas gracias, doctora, por su valiosa aportación a nuestro diálogo.